Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba lloró en pleno set, y la reacción de Erkan se volvió viral en cuestión de minutos. En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de comentarios, especulaciones y hasta memes, después de que se filtraran imágenes del rodaje donde Asal Suba, conocida por su dulzura y fuerza en la pantalla, no pudo contener las lágrimas en medio de una escena. Todo ocurrió durante una grabación con Erkan, un momento que, según los testigos, cambió por completo el ambiente del set. Los fanáticos comenzaron a preguntarse, ¿fue parte del guión o se trató de un desborde emocional real? Una fuente cercana a la producción aseguró que la escena exigía una gran carga dramática y que Asal, fiel a su estilo perfeccionista, se entregó al papel con tanta intensidad que sus lágrimas terminaron siendo reales. Asal no solo actúa, ella vive lo que interpreta, comentó uno de los técnicos del set. Las cámaras captaron cómo, al terminar la toma, ella permaneció en silencio, mientras Erkan, visiblemente sorprendido, intentaba animarla con palabras de apoyo. Asal, eres increíble, no tienes idea de lo que acabas de transmitir, se escucha decir a Erkan en el video que circula en varias plataformas. Sin embargo, lo que más impactó a la audiencia fue ver cómo la actriz, con la voz entrecortada, respondió, no pude evitarlo, me llegó muy dentro. Era demasiado fuerte para mí. Esa sinceridad ha conmovido a miles de seguidores, quienes no tardaron en mostrarle su apoyo con mensajes cargados de cariño y admiración. En Twitter, una de las seguidoras escribió, Asal es el claro ejemplo de una actriz que siente, no solo interpreta. Por eso la amamos. Otro comentario resaltaba la complicidad entre ambos protagonistas, la mirada de Erkan lo dice todo, no solo hay química en la pantalla, hay una conexión real entre ellos. Lo cierto es que el momento generó un debate enorme entre quienes creen que el llanto de Asal fue espontáneo y quienes opinan que todo formaba parte de una estrategia para aumentar el interés en la serie. De cualquier manera, el impacto fue inmediato, el nombre de Asal Suba se volvió tendencia global y cada fragmento del video alcanzó millones de reproducciones en cuestión de horas. Pero lo más comentado no fue solo el llanto, sino la reacción de Erkan. En lugar de cortar la escena, él decidió seguir adelante, improvisando un diálogo que hizo aún más intensa la situación. Estoy aquí, contigo, no estás sola, fueron sus palabras que encendieron los corazones de los espectadores. Para muchos, esa frase fue tan real que parecía más una confesión que una actuación. Algunos incluso aseguran que este podría ser el inicio de algo más entre ellos fuera de las cámaras. En cuanto las imágenes comenzaron a circular, varios medios digitales se hicieron eco del acontecimiento. Algunos portales especializados en televisión señalaron que esta no era la primera vez que Asal Suba dejaba entrever su vulnerabilidad en un rodaje, pero sí la ocasión en que la intensidad alcanzó un nivel inesperado. La diferencia esta vez fue la reacción de Erkan, que no solo acompañó la emoción de su compañera, sino que la transformó en un momento televisivo inolvidable. Los debates se multiplicaron en programas de espectáculos y foros de fanáticos. Unos defendían la teoría de que ambos actores están viviendo algo más profundo fuera de las cámaras, y que este tipo de episodios no hacen más que alimentar esa narrativa. Otros, en cambio, consideraban que lo sucedido demostraba la profesionalidad de ambos, capaces de mantener el ritmo de la escena pese al desborde emocional. Lo que nadie puso en duda fue la autenticidad de la conexión. Los comentarios se llenaron de frases como esto es arte puro, no se puede fingir una mirada así y Asal y Erkan nos regalaron un momento que quedará en la memoria colectiva de los fans. Algunos críticos de cine incluso se animaron a escribir que, si bien se trataba de una producción televisiva, la intensidad lograda se asemejaba a la de una gran obra cinematográfica. Con el paso de las horas, el hashtag #AsalErkanMoment se convirtió en trending topic global. Miles de videos de reacción comenzaron a circular en TikTok, donde fanáticos reproducían la escena con música de fondo o analizaban fotograma por fotograma la expresión de ambos protagonistas. Se viralizó especialmente un montaje donde la frase de Erkan "estoy aquí",
Contigo era repetida una y otra vez, acompañada de imágenes de otras series y películas románticas, consolidando así un nuevo fenómeno cultural en la red. Mientras tanto, la producción de la serie se mostró hermética. No hubo comunicados oficiales, ni desmentidos, ni aclaraciones. Esa ausencia de respuesta solo alimentó más las especulaciones. Algunos periodistas afirmaron que el silencio era parte de una estrategia para mantener la expectativa y que, seguramente, en los próximos capítulos veríamos escenas aún más intensas entre los personajes. Otros, en cambio, sostuvieron que la producción estaba intentando proteger la intimidad de Asal, quien habría pedido discreción para procesar lo ocurrido. Entre los propios compañeros de elenco, las reacciones también fueron variadas. Una actriz secundaria, en una entrevista radial, confesó, ese día el set estaba cargado de una energía que nunca había sentido. Cuando Asal rompió en llanto, todos nos quedamos paralizados. Pero lo más sorprendente fue cómo Erkan sostuvo la escena, sin perder ni un segundo de conexión. Fue un momento mágico y a la vez muy humano. Los fans de ambos actores, que ya contaban con comunidades muy activas en redes, comenzaron a organizarse para apoyar a Asal. Se lanzaron campañas con mensajes positivos bajo el lema Asal no está sola, donde miles de seguidores compartían fotos, frases y compilaciones de sus mejores actuaciones. Incluso, algunos enviaron cartas y flores a los estudios como muestra de afecto. Por otra parte, los medios internacionales también empezaron a cubrir la noticia. Revistas digitales de España, Latinoamérica y hasta portales de entretenimiento en Estados Unidos destacaron la escena como un fenómeno televisivo global. Varias notas coincidieron en que la química entre Asal y Erkan traspasaba fronteras y que este episodio podría catapultarlos a nuevas oportunidades profesionales, incluso fuera de su país. La propia Asal, días después, rompió el silencio en una breve entrevista al salir de un evento benéfico. Con una sonrisa tímida, comentó, a veces las emociones son más fuertes de lo que imaginamos. Lo importante es que seguimos trabajando con el corazón. Aunque sus palabras fueron cortas, bastaron para volver a encender el entusiasmo de sus seguidores, quienes interpretaron la declaración como una confirmación de que lo vivido fue genuino. Por su parte, Erkan también fue consultado en un programa de televisión y, con una mirada seria, dijo, Asal es una actriz extraordinaria. Lo que ocurrió es una muestra de su entrega absoluta. Estoy orgulloso de compartir escena con alguien así. Su respuesta, lejos de apagar los rumores, volvió a darles fuerza, pues muchos la interpretaron como una confesión velada de admiración personal que iba más allá de lo profesional. Lo que parecía un simple rodaje se convirtió, sin previo aviso, en un fenómeno cultural y mediático que sigue dando de qué hablar. Y aunque nadie sabe con certeza si lo que une a Asal y Erkan es solo profesionalismo o algo más profundo, lo cierto es que lograron algo que pocas veces sucede. Emocionar al público hasta el punto de hacerlo sentir parte de la historia. Amigos y amigas de este canal, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Asal lloró por pura emoción real o fue parte de la actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque los estaré leyendo todos. Y no olviden suscribirse para que no se pierda ningún detalle de este tipo de noticias exclusivas que tanto les gustan.